Alimento diario. Serie y será predicado este Evangelio del Reino. Título del volumen 1, El Reino de Dios, la creación, parte 2. Autor, Pedro Don. Semana 4, día lunes. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27. Hoy presentamos Desvendando el misterio de la voluntad de Dios. Gracias al Señor, comenzamos una semana más del alimento diario, cuyo tema es el reino de Dios, la creación, parte 2. Veremos que Dios anhela producir una nueva creación, la Iglesia. Como la nueva creación, nacimos de arriba. Por tanto, debemos dejar las cosas de esta tierra y buscar las cosas celestiales. Señor Jesús, procuremos disfrutar las riquezas de la palabra del Señor para que ella llegue a ser nuestra constitución. De esa manera, la iglesia será edificada y Satanás no prevalecerá contra nosotros. Mateo 16, verso 18. Si practicamos la realidad del reino de los cielos, cuando Cristo vuelva, nos uniremos a Él como su novia y el reino de este mundo finalmente tendrá fin. Como vimos las semanas anteriores, empezamos el estudio del Evangelio de Mateo, cuya importancia consiste en revelarnos el misterio del reino de los cielos. Sabemos que la voluntad de Dios es un misterio y que estuvo escondido por siglos y generaciones. Ni siquiera los ángeles lo conocían, pero con el comienzo de la era de la Iglesia, Dios reveló ese misterio a sus santos apóstoles y también profetas. La voluntad de Dios es según su buen placer, que se había propuesto en Cristo Jesús. Efesios 1, del verso 9 al 10. El deseo de Dios es que Cristo encabece todas las cosas. En estos tiempos finales, Dios está usando a la iglesia para cumplir su voluntad. Al ser así, el contenido del Evangelio de Mateo es crucial para que ese objetivo sea alcanzado, porque éste presenta a Jesucristo como Rey. Jesús vino para encabezar, regir y gobernar, por tanto todas las cosas convergirán en Él, tanto las cosas del cielo como las de la tierra. ¡Aleluya! Hoy vivimos en la era de Apocalipsis y los 7 espíritus, que son las 7 lámparas que arden delante del trono de Dios, actualmente intensamente. Ese es el momento cuando Dios se levanta. Esa preciosa revelación espiritual es descrita en Salmos. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos.
y huyan de su presencia los que le aborrecen. Salmos 68, 1. Cuando Dios se levanta, sus enemigos se dispersan. No temamos a los adversarios, aunque seamos infinitamente menos poderosos que ellos. Nuestro general, Jesús en resurrección, ya fue elevado a la diestra de Dios, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra. En los últimos versículos del libro de Mateo, Jesús se aparece a los discípulos y les comisiona predicar el Evangelio, afirmando que toda la autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. A pesar de que tenemos poca fuerza, nuestra cabeza tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Señor Jesús. Es por eso que cuando Dios se levanta y nos ordena, por la palabra profética, orar con las personas, predicándoles el Evangelio del Reino, no tememos. Por el contrario, obedecemos su orden y vamos a las calles. El enemigo de Dios trajo caos a la vida de muchos que han sufrido y están angustiados, afligidos y desamparados como ovejas sin pastor. Sin embargo, nuestro Rey no es ajeno a las situaciones y se levanta contra el enemigo. Así, los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¡Aleluya! Los enemigos huyen, pero nosotros nos gozamos. Gracias al Señor estamos muy alegres por lo que Él ha hecho en los últimos días. No tenemos ninguna capacidad de hacer esa obra, sino que es Dios que la realiza por medio de su Espíritu. Si somos obedientes a la palabra profética, seremos encabezados por Cristo. Así dejaremos el plano terrenal y comenzaremos a vivir en el plano celestial, donde el Señor Jesús reina. De esa manera, cuando salgamos a las calles, muchos huérfanos encontrarán padres y muchas viudas encontrarán jueces que les harán justicia. Los solitarios vivirán la vida de la iglesia, que es una familia. ¡Aleluya! Muchos cautivos serán libertados de la esclavitud de Satanás. Solamente los rebeldes, desobedientes a la palabra y que rechazan al Señor, habitarán en tierra seca. Salmos 68, 4 al 6. Continuando. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste. Oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Salmo 68, 7 y 9. Hoy, la herencia de Dios es la iglesia. Y cuando ya estábamos exhaustos, Él cambió nuestra suerte. Señor Jesús. Si seguimos en Salmos, leemos: los que son de tu grey han morado en ella. Por tu voluntad, oh Dios, has visto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Podemos testificar que el Señor suple nuestras necesidades por medio de la palabra profética. El versículo también menciona que había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Multitud aquí significa ejército. Por tanto, nosotros somos aquellos que llevan las buenas nuevas, que salen a las calles a orar y rescatar a las personas.
los misioneros jóvenes de la avanza joven, las mujeres conectadas, la red de cuidado, todos son mensajeros de las buenas nuevas. Actualmente muchos jóvenes, adolescentes e incluso hasta niños se han unido al ejército de Dios. ¡Qué maravilloso! Y cuando vamos a las calles, huyen los reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Salmos 68:12. Muchas hermanas no tienen disponibilidad para predicar el Evangelio, pero ellas también tienen su porción en el rescate de las personas y en la repartición de los despojos. ¡Aleluya! Salmo 68 nos revela más. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Ese monte es el monte de Sión, que representa a la iglesia en Filadelfia, la iglesia de los vencedores. Por último leemos: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Querido lector, ¿no está contento? Nuestro Dios es el Dios vivo. Cada día Él nos colma de beneficios y nos concede su salvación. Él es el Dios libertador que nos libra de la muerte. ¡Qué privilegio! Por esa razón, seamos aquellos que se alistan en su ejército como mensajeros de buenas nuevas. Señor Jesús. Pregunta para hoy: ¿qué aprendemos con Salmo 68 sobre la voluntad de Dios?